Espíritu Santo, ven a traer el corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Sellamos este mensaje con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, habla. ¿Qué quieres decirle a tus hijos? Esto dice el Señor. Mi corazón se está abriendo nuevamente a la misericordia, dice el Señor, a través de mi Santa Madre Iglesia Católica, en donde llamo a los pecadores a volverse a mí, dice el Señor. Estos son tiempos de misericordia en la cual trato de que mis hijos, los que están en pecado mortal, los que en Panamá participaron casi de una semana adorando al mismísimo demonio en el carnaval y se depravaron y pervirtieron, que se vuelvan a mí. Dice el Señor, no deseo la muerte del pecador. Deseo que el pecador se arrepienta de sus maldades, tome conciencia de que yo, el Señor, existo. Existe el demonio, existe el cielo y el infierno. Que tome conciencia que tiene un alma inmortal a la cual yo le he creado para mí, pero Satanás desea también, quiere esas almas que yo he creado para atormentarlos eternamente en su infierno, porque así es Satanás. Tiene mala fe, es un malvado, dice el Señor. Como él perdió la salvación y el cielo, él no desea que ninguno de mis hijos llegue a mi presencia. Hago nuevamente el llamado a través de mis hijos, de mi madre, de mi esposa, la Iglesia Católica, de mis profetas, para que se arrepientan con un corazón sincero, contrito y humillado. Se acerquen a confesar sus pecados en estos tiempos. El que se ha puesto la ceniza significa una gran responsabilidad. Está obligado a seguirme, a renunciar al pecado y al mal y al infierno, a consagrarse a mí a través de mi madre, a acercarse a la santa confesión, dice el Señor, a ayunar miércoles y viernes a pan y agua, a rezar el Santo Rosario todos los días para evitar caer en las tentaciones, en las redes de Satanás, y a hacer limosna. Para muchos de ustedes es algo difícil estos pedidos que yo hago a través de mi iglesia, a través de mis instrumentos y mi madre, pero si ustedes me dan el permiso, se consagran a mí a través de mi madre, y si yo veo que son sinceros, mi espíritu entrará en vosotros y todo será más fácil. Mi espíritu os doblegará, os someterá a través de mi madre a hacer mi santa voluntad. Y estarán muchos alegres, o la mayoría, que me dejen trabajar en sus almas, dice el Señor. Verán qué precioso y qué bueno es el Señor y qué fácil es seguir estos dictámenes para su salvación. Es urgente tomar conciencia y seriedad en esta cuaresma, porque los acontecimientos y la gran tribulación que ya está caminando en muchos países ocurriendo
sucederá terriblemente sobre la faz de la tierra, donde el mundo está siendo castigado y purificado por la mano del Padre Celestial por los pecados de la humanidad. Por eso, pónganse en la piel de Chile con los fuegos, de Rusia con los fuegos y la guerra, de Medio Oriente. Ellos ya viven su tribulación, los Estados Unidos con el frío y con muchas situaciones que están sucediendo en la tierra, catástrofes como nunca han habido, están habiendo. Por eso es que el Señor quiere que sus hijos sean como esas vírgenes prudentes y se preparen y estén en gracia de Dios. Es lo que pido yo a través de los buenos sacerdotes de mi santa iglesia, que hay muy pocos, ya quedan muy pocos dentro de mi iglesia que predican sobre el pecado mortal, el demonio, el infierno y la vida de gracia, que es vivir de acuerdo a mi santo sacramento, que es la vida del Espíritu, para poder cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios y vivir una vida apartada, haber renunciado al mal y al pecado. Los tiempos apremian. En este país, Panamá, en estos 5 carnavales han muerto varias docenas de panameños en accidentes, en crímenes, en violencia, en infartos, enfermedades. Y muchos han caído al fuego del infierno. Se encontraban adorando al mismísimo demonio y no estaban en gracia. Yo soy un Dios misericordioso, pero justiciero a la vez. Nadie se burla del Señor. Nadie que esté en el mal y ha escuchado mis mensajes y no ha querido arrepentirse. Mi misericordia termina cuando cada ser humano muere. Ya no verán un Dios misericordioso, sino un Dios implacable, justiciero, que te juzgará en lo mínimo, en qué hiciste, qué no hiciste, qué dejaste de hacer, hasta dónde llegó tu maldad o hasta dónde llegó tu bien en este mundo. Espero no encontrar a nadie en pecado mortal, porque el pecado mortal es lo que les quita a ustedes la vida eterna, dice el Señor. Primera de Corintios 6, 9, Dios te dice parte de lo que son los pecados mortales. Pero hay muchos que no se mencionan ahí, como los anticonceptivos, abortos, horóscopos, nueva era, violar los mandamientos de la ley de Dios, el no ir a misa el domingo, el hablar mal de mi madre, el hablar mal de mi iglesia, el blasfemar contra mi papa, contra mis sacerdotes. Son pecados muy graves, mortales, donde yo les he enseñado a ustedes, según la Sagrada Escritura, a nunca juzgar a nadie, sino orar por los que andan en mal camino. Solo yo, el Señor, juzgo, más nadie debe apropiarse de ese derecho, dice el Señor. Tiempos muy difíciles, hijos, se aproximan a esta nación, que ya están viendo muchas naciones de la tierra con sus tribulaciones. Hawái con sus volcanes, Japón con sus terremotos, África y Asia con sus guerras y sus hambrunas, Centroamérica y muchos países de Sudamérica con sus hambrunas
y sus gobiernos satánicos y diabólicos socialistas que hacen que muchos de sus hijos salgan de sus naciones, buscando nuevos horizontes, donde encontrar un plato de comida, donde vivir tranquilamente y ganarse el sustento diario. Mi iglesia está siendo destruida por mis enemigos, introduciendo leyes satánicas y diabólicas. Permanecer firmes en mis doctrinas, según la tradición de mis apóstoles. Aborrecer toda esa doctrina nueva de la diabólica doctrina de los demonios que están introduciendo en mi iglesia y seguir a los buenos sacerdotes. Si mi papa se equivoca, no seguirlo, sino seguirlo cuando él esté predicando mi evangelio y doctrina que vienen de mi santa doctrina. Si se equivoca, orad por él, no lo juzguéis, no lo critiquéis, no lo sigáis. Si se equivoca y erra y le sigue el paso a los malos obispos, sacerdotes y cardenales que están introduciendo doctrinas diabólicas, doctrinas mundanas de pecado en mi iglesia. Orad mucho por mi vicario, orad mucho por él, porque al final él se dará cuenta de sus errores y tendrá que dar la vida como pago, como purificación. No solo él, sino muchos de mis sacerdotes, cuando los comunistas, los musulmanes se apoderen del mundo. Encomendado siempre a mi madre, y no abandoné ese rosario. Encomendado siempre a San Miguel, a vuestros ángeles de la guarda en estos tiempos difíciles. Y no permitáis que los demonios os lleven a la perdición eterna. Sed valientes, no buenos trabajadores en mi viña. No seáis ni cobardes ni perezosos. Esos que no trabajan en mi viña y en su viña por la salvación de sus almas y la de vuestros hermanos. Los perezosos y los cobardes no tienen parte en mi reino, porque al no ser valientes, su cobardía los hace entregarse al demonio y se perderán por toda la eternidad. Os amo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les quiero que os preparéis en estos tiempos, porque la aparición del anticristo sucederá después que la tercera guerra atómica explote. Él necesita la tercera guerra atómica para hacerse conocer por los medios de comunicaciones. Os he dado a mi madre refugio seguro para que no os dejéis engañar por el demonio, dice el Señor, por el anticristo ni el falso profeta. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom, hijos.